Hola amigos, muy buenas noches. Eh, Hoy es 20 de noviembre de 2014. Estamos en Alameda 67 por Red Generación y vamos el día de hoy a hablar acerca de la marcha multitudinaria que acaba de ocurrir en la Ciudad de México por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Eh, Vamos a hacer un balance acerca de lo que significan estas protestas, estas manifestaciones en todo a lo largo y ancho de México. Asimismo, también vamos a hablar del apoyo internacional. El día de hoy me acompaña Eddie Hernández. Muy buenas noches, Eddie. Muy buenas noches, César. Pues Eddie, ¿cómo viste el día de hoy la manifestación? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que está sucediendo en el país? Eh, ¿Es una marcha normal como la están queriendo presentar en los medios de comunicación? ¿Es una marcha, digamos, tradicional? ¿O cuál es tu perspectiva desde tu punto de vista? Bueno, mira, César, la marcha de hoy fue multitudinaria. Ha sido una de las marchas más impresionantes en las que me ha tocado participar. Estamos hablando de que a un poco más de un mes de la desaparición de los estudiantes normalistas, lo que ha venido en acontecimiento en las últimas semanas no ha sido más que el fortalecimiento del movimiento. El movimiento está fuerte. Ya estamos entrando a diciembre, ya estamos a las puertas de una nueva, un proceso electoral, y me parece que los tiempos ya están poniendo en una situación muy crítica al gobierno federal. Lo que habría que pensar a partir de esta marcha es precisamente cuál va a ser la respuesta política que le va a dar Enrique Peña Nieto. En el movimiento, el día de hoy, pudimos ver muchísimas expresiones. Lo que pudimos ver el día de hoy fue un amplio movimiento ciudadano encabezado por los estudiantes, por las universidades, por la UNAM, por la UAM, por la UACM, por el Instituto Politécnico Nacional, todas esas escuelas que han estado impulsando la movilización en las últimas semanas, se han encontrado ya plenamente con una alianza con el movimiento social. Pudimos ver organizaciones de colonos, pudimos ver sindicatos, pudimos ver familias completas, gente de la calle preguntando dónde era la marcha, y me parece que esto ya tenía muchos años que no sucedía. Hay un clamor popular ya en las calles que se está manifestando ya no únicamente por la aparición de los 43 normalistas, sino que ya está viendo a largo plazo. Eh, Se está discutiendo ya la posibilidad entonces de exigir la renuncia del gobierno de o la renuncia de Enrique Peña Nieto, de su gobierno, y parece que esto ha dado al traste con la imagen que ha construido Peña Nieto y el PRI en los últimos, bueno, en el último año sobre todo, donde el asunto de las reformas ha sido un revés, es ya un golpe muy fuerte a nivel internacional. Y me parece que el balance que se tiene que hacer, tiene que esperar los resultados de no nada más el clamor popular en este país, sino del apoyo internacional. Va a ser muy importante todas las manifestaciones, las fotografías, las notas de periódico, las demandas, las exigencias que se están expresando en otras naciones. Hemos escuchado a lo largo del día noticias de que hay movilizaciones en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en Asia, en Australia también ha habido manifestaciones. Y entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto, sobre todo el PRI, que se cobija muchísimo con la apariencia. Los tipos de gobierno priistas son gobiernos autoritarios, antidemocráticos, que se visten con una máscara de normalidad democrática, y esa máscara ya está sufriendo grietas. Ya tiene mucho tiempo que esa máscara, la máscara de normalidad democrática del PRI,
eh, esa máscara, y no nada más la máscara del PRI, sino la máscara de todo un sistema político al que le dio vida, se ha venido resquebrajando en los últimos años, en los últimos sexenios, pero uno de los puntos más débiles del gobierno y del Estado priista ha sido precisamente la imagen a nivel internacional. Y esa imagen ha sido seriamente dañada, no nada más por la desaparición de estos estudiantes, sino también por los escándalos de corrupción. Así es que ya no pueden ocultar, ya no pueden ocultar esta crisis. En verdad ha sido patética el control de daños que el gobierno federal ha estado desplegando. La televisión ya no está calmando las propuestas, las aparentes investigaciones se van por los suelos, hay una creciente falta de credibilidad en las instancias gubernamentales y es entonces cuando se está abriendo el espacio al movimiento social, al movimiento cívico. Y en la medida en que este movimiento cívico pueda detenerse un momento y reflexionar sobre cuáles son sus perspectivas a futuro, cuáles son las futuras demandas y sobre todo la manera en cómo se va a organizar el movimiento, me parece que eso va a ser definitivo y va a ser histórico respecto a la próxima coyuntura que viene en el próximo año, que sobre todo es que enfrentamos un panorama en el cual el gobierno federal va a seguir intentando desmovilizar por un lado, y por el otro, pues entramos ya a una recta en la cual, bueno, entran las elecciones intermedias, y ahí es donde viene el siguiente reto para el movimiento. Yo así lo veo, me parece que estamos entrando ya en una ruta muy peligrosa, pero también llena de oportunidades y esperanzas para un cambio de verdad en este país. Así lo veo, César. Ya, fíjate, Eddie, que quisiera comentar, pues este simbolismo que me pareció muy importante hoy en la marcha. Eh, la idea de marchar todos de negro es una idea que le da vuelta a aquella marcha contra la violencia que había, digamos, de una u otra forma llamado la derecha hace años para marchar de blanco con una idea de querer desestabilizar al gobierno de la Ciudad de México. El día de hoy la marcha va de negro por una situación en especial que me parece que todos están captando. Es la primera gran marcha, la primera gran protesta en contra de un capitalismo con una configuración en donde en verdad hay elementos de narcoestados en varios lugares del país. Pero además hay una situación en donde la necropolítica se ha hecho presente. Esto quiere decir que la política como terror, como muerte, está, digamos, funcionando. Esto que me parece se está expresando, todos salen a la calle porque hay un problema histórico, o sea, estamos de luto, y no estamos de luto, digamos, porque nos hayamos resignado o porque creamos que están muertos los 43 jóvenes desaparecidos, detenidos desaparecidos. Por supuesto que no. Estamos de luto porque México o sea, está sumido en un caos, en una guerra que provocaron eh, y que el Estado ha estado, digamos, con una gran responsabilidad por acción u omisión, ya sea de parte de diferentes actores. Pero entonces, vemos en la marcha del día de hoy, en la marcha del día de hoy, lo que estamos viendo son los primeros que llegaron al Zócalo, es el movimiento sindicalizado, las organizaciones campesinas, los telefonistas, llegan hoy al Zócalo, llenan, o sea, por ahí de las 5 de la tarde es el primer llenado del Zócalo. 5 o 6 de la tarde estaba llenísimo el Zócalo. Abandonan, digamos, la primera vanguardia, la marcha, pero en esta vanguardia, digamos, hay un sector de trabajadores organizados muy fuerte. Después viene la otra vanguardia que viene desde el Ángel, en donde es mucho más amplio, mucho más plural. Esta, la primera que digo, viene del movimiento de la revolución, la que viene del Ángel de la Independencia. Hay monjas,
hay, digamos, ciclistas, hay madres con carriolas, hay oficinistas, hay amas de casa, eh, o sea, hay de todo, digamos, gente que ha militado en la izquierda, pero también hay gente que se considera liberal o gente que a lo mejor no votaba de uno u otro partido, pero lo que se está dando cuenta es que esta violencia se ha generalizado. O sea, me parece que el pueblo de México está saliendo a la calle, como tenía años que no salía. Yo creo que esta es la segunda ocasión en México moderno, en el México que nosotros conocemos. La primera de ellas quizás es lo que sucedió eh, cuando el gobierno federal se atrevió a bombardear las comunidades zapatistas y hubo una respuesta muy fuerte. Pero lo que el día de hoy estamos viendo es que hay un amplio sector de la población. No nada más estamos hablando de un sector, digamos, violento o anarquista, como se ha querido llenar la boca a los medios de comunicación masivos. A por ahí de eso de las 7 de la noche, otra vez se vuelve a llenar, son las 7:30. Y el contingente, imagínate, el contingente de estudiantes que sale de Tlatelolco, que es un contingente muy, muy grande, porque empieza a salir a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche, lo que nosotros teníamos era que la retaguardia estaba saliendo de Tlatelolco. O sea, que hubo un último contingente que debido a las provocaciones ya no pudo volver, digamos, se llenó la plaza en la noche, a por ahí de las 8:30, otra vez se volvió a llenar, pero que no pudo volver a mostrar su máxima expresión debido a que estas provocaciones hicieron que algunos contingentes decidieran retirarse por la seguridad misma de la marcha. Entonces esto lo que nos está mostrando es que hay un amplio sector que está saliendo a decir ya basta de esta configuración en donde el narco se está configurando y se entremezclando entre el Estado. Una configuración donde dicen basta de política de terror, basta de política como muerte, basta de otro, ya no queremos otro Julio César Mondragón, ya no queremos a otros desaparecidos, ya no queremos a otros, otras fosas. Es muy sintomático. Una fosa para el Estado se dibujó hoy en la plancha del Zócalo. Entonces, creo que estamos hablando de un movimiento muy amplio, de un movimiento que genera condiciones diferentes y que creo que lo que estás poniendo sobre la mesa de día es indispensable, eso es muy correcto. O sea, creo que hay una demanda que empieza a agrupar, justo porque la ausencia, la omisión de un liderazgo, la omisión de, de un orden, digamos, no orden en términos eh, autoritarios del Estado, sino orden en términos en donde deben de ser limpiadas las policías, debe ser limpiado todos los aparatos, digamos, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con el mismo Estado. No se está poniendo una organización y eso es muy delicado. Eh, y bueno, me parece que esto es lo que tendríamos que discutir quizás. No sé, ¿estás ahí, Tania? ¿Tania? No, no Sí, estás. aquí estoy, Pues aquí estoy. entonces la idea es esa. O sea, lo que yo estoy pensando es esto. Estamos platicando con él. Qué bueno que te incorpora, está con nosotros también Tania Arroyo. Tania, pues le estamos viendo las impresiones de la marcha. ¿Qué viste hoy en la marcha? ¿Cuáles son tus comentarios del sector que se está movilizando el día de hoy? Pues justo habíamos comentado que estas movilizaciones se habían caracterizado por la amplia presencia de los jóvenes, ¿no? Es un perfil de un joven que se informa en medios alternativos, que se logró romper como esta barrera del cerco mediático, de la manipulación de la información de una manera muy importante desde hace un buen rato ya. Pero lo que hoy vimos, pues es justamente, va mucho más allá de los jóvenes, ¿no? La movilización. Vemos familias, vemos padres acompañando a sus hijos, vemos
padres llevando a sus hijos, a sus pequeños, haciendo una labor de concientización social muy fuerte, ¿no? Muy impactante para un niño de 6, 7 años estar presenciando como una movilización de esta magnitud, con estas características de la defensa de la vida, de la defensa de los jóvenes estudiantes, pues me parece que no se había visto en años, ¿no? O sea, habíamos visto a los jóvenes tomar las calles, apropiarse del espacio público, pero desde hace muchos años yo creo que este tipo de movilizaciones pues no se habían presenciado, ¿no? Y además la diversidad de sectores que logró aglutinar pues también es importante, ¿no? Organizaciones sociales, sindicatos y pues la multiplicidad de escuelas, universidades que logró convocar esta gran movilización, bueno, pues sí habla de una indignación a nivel nacional, no solo eso, sino también las acciones que se replicaron a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Por ahí se está hablando de cerca no hay un dato exacto todavía pues acaba de ser la acción global, pero pues sí hubo presencia prácticamente en toda América Latina, ¿no? De algún acto representativo frente a las embajadas o en lugares representativos. Este nivel de indignación pues ha logrado romper incluso las barreras nacionales, César. Pero sí, sí, pero por ejemplo, ¿hay alguna idea, digamos, tú dirías que hay alguna idea que agrupa todas esas fuerzas? Porque estamos de acuerdo que no es una sola fuerza homogénea, ¿no? Sí, no, es que justamente lo característico es esta, o sea, estamos viendo algo que a mí me parece muy importante, que es el desdibujamiento de las diferencias eh, políticas o de las diferencias en torno a las causas que habían aglutinado las movilizaciones, ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto nodal? Yo todavía no logro distinguirlo, pero poco a poco va agarrando características muy particulares de que todo siempre al final de cuentas lleva a la manera en que el gobierno está ejerciendo su política, ¿no? De qué forma se está viendo, o sea, porque además no es solamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, porque la quema de la figura de Enrique Peña Nieto, pues a mí me parece que aglutina, ¿no? La, la demanda de decir quién es el responsable, ¿no? El Estado, el presidente, la incapacidad de diálogo, la incapacidad de resolver los problemas, el atentado contra la vida. Yo creo que eso es lo que está logrando de alguna manera aglutinar la diversidad de sectores. Eh, pues la defensa de la vida yo creo que es lo más sensible, ¿no? Hacia la población en general y lo que me preocupa pues en este momento es que no logre consolidarse en algo más allá de una movilización o que no se logre estructurar una demanda clara en torno a más allá de que no es nada despreciable, hay que decirlo, ¿no? La exigencia de justicia, el aclarar de qué maneras de qué manera sucedieron estos hechos y pues obviamente la aparición con vida de estos estudiantes, ¿no? Entonces, nada despreciable, pero sí creo que es necesario ir articulando hacia algo más claro o más con mayor contundencia en términos de hacia dónde va a transitar esta gran movilización social que hoy se presencia a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, bueno, yo ahí me parece que comentamos hace un rato que me parece que quienes han tomado en los hechos la dirigencia del movimiento, pues son los propios papás de los desaparecidos. En buena medida, tanto ellos como los estudiantes de Ayotzinapa han estado marcando la agenda. Y me parece que ahí habrá que ubicar en buena medida la responsabilidad que ellos van a tener a futuro. Me parece que necesitamos ampliar la discusión, necesitamos reflexionar más sobre los pasos que tiene que dar el movimiento, porque nos encontramos precisamente, decíamos hace rato, que nos encontramos ante un momento muy, muy
muy importante, de muchos peligros, pero también de muchas oportunidades. Entonces, sí, efectivamente, si el movimiento no es capaz de acuerparse, de organizarse, de encontrar una identidad y un programa de largo plazo que incluya y encabece, por supuesto, la exigencia de la aparición con vida de los estudiantes normalistas, entonces me parece que el movimiento está en peligro sí de disolverse. Como vi la movilización del día de hoy, hay mucha energía, hay muchísima energía para seguir, pero bueno, hemos visto cómo ha habido movimientos muy fuertes que con el paso del tiempo se van desgastando. Y precisamente por esta falta de organización clara y de propuesta organizativa, Tania. Sí, sí, yo concuerdo contigo, Eddie. Creo que esto tiene que necesariamente y de lo más rápido posible transitar hacia una organización mucho más acuerpada y mucho más clara en el sentido de que, pues ahora yo lo que veo que es sumamente necesario es la propuesta de un proyecto de nación distinto, ¿no? Porque, pues evidentemente el problema es las condiciones de precariedad, la avasallante expansión del narcotráfico en toda la estructura de poder, más allá de la estructura social, y pues el avance tan agresivo que se da en este sexenio del proyecto neoliberal, ¿no? Términos muy regresivos, hablando de telecomunicaciones, hablando de recursos energéticos, del petróleo, que es un tema sumamente sensible, que no logró, ni siquiera el petróleo logró aglutinar a los movimientos sociales en torno a una demanda tan importante, ¿no? Entonces, Oye, Tania, esto, sí, en esa, creo que hay una pregunta muy importante que abre ese panorama. Eh, ¿tú creerías que esa demanda del petróleo ha quedado hecho a un lado? O sea, yo, el punto es, ¿no son ya varias acumuladas, pues? yo creo que es la suma de todo, ¿no? O sea, pero es la suma de este avance de políticas regresivas, ¿no?, que llevamos viviendo desde los años 80 hasta acá, hasta este momento, pero no sé si la sociedad tiene claro que no son, o sea, que 43 desaparecidos no solamente son algo que ocurre en el medio de la nada, ¿no? Sino que es producto de una descomposición social y de una descomposición política. No es nada despreciable lo que sucedió hoy en la Cámara, donde tuvieron que suspender como la sesión por cuestiones ahí de diferencias políticas y de mensajes políticos que se estaban manejando en el momento, ¿no? Entonces, me parece que es el producto y es la suma de una gran cantidad de atropellos que se han ido cometiendo a lo largo de 20 años, pero sí me parece y me preocupa que no haya esa claridad en la conciencia social que se está construyendo en este momento, ¿no? Sí, César. Claro, César. sí, dime. Ah, sí, bueno, a mí me parece que eh, la demanda del petróleo tendría que ser puesta en la mesa otra vez. Y esa claridad de que lo que ha venido sucediendo tiene que ver con un proyecto que ha estimulado la pobreza, la injusticia y ha implementado la violencia criminal tanto en el campo como en la ciudad. Eso no está claro en el movimiento. Ahorita lo que está acuerpando las demandas, o sea, la demanda principal que ha agrupado a los movimientos sociales y a los ciudadanos desde cualquier, digamos, postura más o menos criticar y liberal ha sido precisamente la cuestión de la injusticia respecto al caso de Ayotzinapa. Y me parece que esa claridad tendría que estar siendo platicada, tendría que estar siendo difundida entre los integrantes de este movimiento, y es donde me parece que ahí es donde está la discusión.
Es decir, me parece que esta es la oportunidad para, para detener varios aspectos en los cuales el capitalismo neoliberal criminal ha estado avanzando, pero pues a eso va a depender en buena medida de cómo se vaya organizando el movimiento y de cómo va encontrando voz y va encontrando bases y nuevas demandas, César. Oye, pero bueno, fíjate, es que ahí hay un gran problema, digamos, hay una situación muy importante. Habría que rescatar en términos de la espontaneidad que está surgiendo de salir a marchar, hoy, por ejemplo, ¿no? En el último contingente de los estudiantes, cuando sale el último contingente de Tlatelolco, aparecen de la nada como tres señoras con tres carteles, digamos, exigiendo justicia por los desaparecidos, argumentando que ellas defenderían hasta el último momento la vida de los suyos, de los propios, ¿no? Y señoras grandes, digamos, que no aguantan toda la marcha, que nada más avanzaron con nosotros la primera media hora, pero que están ahí como en esta expresión. ¿Cómo le decimos a esa señora, digamos, cómo se le dice a esa señora? Que lo que se tiene que reformar es el sistema de justicia, que lo que se tiene, digamos, bueno, no, ni siquiera no sé si reformar, lo que tiene que haber es cambiar el sistema de justicia, porque este sistema de justicia no está operando Es como una ruina, ¿no? claro, o sea, es una cosa que Al contrario, es un sistema. el propio movimiento está teniendo una voz, y no solo una, hay múltiples voces. Creo que hay un gran equívoco en aquellas lecturas en donde de manera inmediatista esto llevará, digamos, por sí solo a un resultado, y creo que no es así. Creo que es demasiado irresponsable avanzar en esa lógica. Me parece que es importante entonces recalcar lo que ustedes han recuperado, que lo preocupante sería que no se generara una organización sobre esto. Pero lejos de todo eso, el punto es cómo juntar escuelas, digamos, hoy había un contingente grandísimo de VM, un contingente de una universidad privada en el país. Universidad ISEC. Había la Universidad ISEC, o sea, contingentes que nunca hemos visto en una marcha estudiantil, digamos, con esas palabras, porque están alejados, digamos, de una u otra forma de la problemática que sucede en muchas de las demás escuelas, en la educación pública en México, el ataque a la educación pública en México. Pero que ahora no solo están saliendo a la calle porque finalmente pudieron haber sido ellos. Y también vemos que atacan a los estudiantes del TEC de Monterrey, y también hoy había gente del TEC de Monterrey. Y vemos que el Colegio de México también lo hizo. Y vemos que otras instituciones, el ITAM, que fundamentalmente no se coordinan con esta otra parte del movimiento estudiantil, pero que el día de hoy sí salen bajo una misma consigna. Y eso tiene que ser pensado en términos no solo por la facilona, ¿no? Que ya todos están hasta la madre. Pues por supuesto que están hasta la madre, todos estamos hasta la madre. Pero el punto es, ¿por qué estamos saliendo? Y reconocernos en ese proceso. Me parece que eso es muy importante. No sé si ustedes coincidan en ese punto. Sí, yo creo que yo estoy completamente de acuerdo en que estos 43 estudiantes han logrado tocar las fibras más profundas hasta las personas más insospechadas, ¿no? A nivel nacional. Eh, Me preocupa un poco como el contexto político que se está empezando a generar, porque los medios, de alguna manera, los tradicionales, han estado calentando el ambiente. Hoy en la cobertura mediática no hubo, a lo largo del día, no hubo una cobertura amplia sobre lo que estaba sucediendo a nivel nacional, que lo que estaba sucediendo en la misma marcha. Eh, pero en el momento en el que entran los granaderos, como en un cambio en automático, César, se encienden todas las televisoras. Se enciende Milenio TV, o sea, empiezan a
fluir las noticias sobre la marcha y sobre las actitudes, digamos, el contexto de confrontación, ¿no? Entonces, eso sí aparece en las pantallas de los medios y bueno, hay que tener mucho cuidado con esto porque no es solamente esta cobertura, ¿no? También es que llevan una semana sacando artículos de opinión de personajes que son supuestamente líderes de opinión, ¿no? Haciendo llamados al establecimiento del orden, a la vuelta a la gobernabilidad, en pocas palabras, llamando a la represión, ¿no? Para garantizar el orden. Entonces, me parece que es muy preocupante, es necesario por el otro lado, contrarrestar con formas de organización. En algún momento, con esto voy a cerrar esta sección porque ya nos vamos a corte, pero sí me gustaría terminar o cerrar diciendo, recordando un llamado que hacía el fundador de Telesur, no recuerdo ahorita su nombre, Aram, me parece, en su intervención en el Tribunal Permanente de los Pueblos, diciendo, bueno, hemos visto toda la descomposición y las transgresiones a los derechos humanos en todas las amplitudes y magnitudes que abarca este tema en México, ¿no? Después de esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos. Lo que nos preocupa, decía, es que no hemos visto la capacidad de organización a nivel barrial. Entonces, yo ahí dejo como el tema como un poco para saltar al siguiente bloque y profundizar en esta parte que me parece muy importante, regresar al barrio, regresar a las formas de organización más primarias y precarias y desde ahí ir construyendo pues una nueva forma de operar políticamente en el país, ¿no? Pues sí, Tania, creo que ahorita regresamos en esta discusión que has puesto sobre la mesa. Esto es Alameda 67, vamos a un corte musical con Aquila Amar, Yo no voté por ti. Regresamos.